Y precisamente para hablar de botanas sanas y sobre todo para los niños es que ya está Maribel aquí, nuestra nutrióloga. Maribel, muy buenos días. ¿Cómo Buenos estás? días, Maribel, bienvenida. ¿Cómo estás? Pues miren, les traigo este tema porque resulta que el monchi de la tarde nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Sí. El monchi. El monchi de la tarde. Y los niños les encanta andar yendo a la alacena a comer cosas y resulta que esto puede ser perjudicial para nuestra salud, para la obesidad y sobre todo para generar una cascada de ansiedad durante toda la tarde. Así Es que comen, pero no se alimentan, Gabriela. ¿No has visto que hasta suben escaleritas y Sin duda. se trepan al lavamanos para sacar de Ponen ahí su las papitas? cajoncito, Pues su sí, escaloncito. con tantos productos que hay en el mercado, pero que no son naturales y que no son, digamos, Sanos. sanos, hay que buscar una opción para ellos Claro. también, Sí. definitivamente. Fíjense, yo les traje varias propuestas que ahorita Bien. ya hay mucho en el mercado y sobre todo que son sanas. Entonces, en vez de los churritos que estamos comprando de papitas artificiales con muchos químicos y fritos sobre todo, yo recomiendo unos churritos que les traje hoy aquí de nopal. Bien. Hay de amaranto, hay de diferentes opciones. Entonces, yo les recomiendo mucho que este tipo de productos los consigan ya en muchas tiendas de Sí. autoservicio. ¿Qué beneficio puede tener el que tengan un churrito de nopal? Cuéntanos. Que tenga fibra, que bien. tenga vitaminas y un churrito de harina procesada, pues finalmente es puro químico, ¿no? Y el de amaranto, pues me aporta proteína. Oye, pero está frito, ¿no? También, ¿no tiene ahí su dosis de aceite vegetal? No, este está horneado. Horneado. Entonces, fíjense, yo lo traje en esta forma. ¿Y queda estos crocante churritos, igual? Y queda crocante y tiene chilito y tiene limón, ¿no? Otra propuesta es a través de productos que tengan barras deshidratadas. Por ejemplo, de verduras o de frutas deshidratadas. ¿Me ayudas con Por esta para supuesto, abrirla, para con que la mucho podamos gusto. mostrar? Oye, este está bueno para los niños porque tampoco está muy fácil de abrir, entonces no se Mira, lo pueden estar comiendo. esta es una Abajo. fresa. Ajá. Ahí está. Esta es una fresa deshidratada, ¿sí? Y de esta manera también puede ser algo muy novedoso para los niños comer esta fresa o también el mango. Mira, Aquí chécate está. la tuya. Aquí Esta, está. por ejemplo, a mí me encanta. ¿Cuál ¿no? es el valor Nada más. nutricional de estas Productos. botanas? Sí. Fíjate que el proceso se llama liofilizado. Ajá. Quiere decir que extrajimos el agua. Y eso es lo que va a mantener las vitaminas de estas frutas. Muy Entonces, bien. no solo le ofrezcas a tus hijos frutas en forma de manzana, también puede ser una cuestión novedosa. O sea, ¿es deshidratado Es o es otro deshidratado. proceso? No, es liofilizado. Liofilizado. ¿En qué consiste? Cuéntanos. En no utilizar temperaturas altas, pero extraer el agua y vamos a conservar los mismos nutrimentos. La otra que yo traje aquí es tener unas barras de amaranto, pero ¿qué creen? No es la típica barra de amaranto. Esta trae una cosa que se llama alga espirulina. Ajá. Y el alga espirulina Está de aporta moda, además. proteína y calcio. Entonces, no solamente le estás dando algo azucarado, le estás dando algo que aporte también alga espirulina. Y ¿Pero les traje espirulina? espirulina. Oye, y sabe rico porque el chiste es que sea sano y que ¿Te alimente los animas niños, a probarlo? Pero que también se lo coman los niños, por ¿Te supuesto. animas a que me lo voy probarlo? comer, a ver. Y les traje también un mazapán de alga espirulina. Muy bien. En vez de que te aporte solamente el mazapán. Ahora, rápidamente vamos a hacer hoy un snack muy, muy rico de bolitas de limón. Entonces, ¿me ayudas? ¿Cómo no? Todo lo vamos a agregar aquí. Entonces, aquí ya tenemos, puede ser nuez de la India, una taza. La otra puede ser que tú ya lo traigas en pasta. Sí. Entonces, Gaby, si me ayudas a irlo poniendo todo. ¿Toda la cantidad? Todo aquí a la licuadora. Muy bien. Y le vamos a poner también azúcar mascabado. ¿Cuánta? Le vamos a poner, ponle todo lo que tienes aquí, de favor. Te ayudo a... Ah, mira, esa sí se abre fácil. Sí. Y le vamos a poner también un poquitito de vainilla líquida. Lo que vamos a hacer es unas bolitas energéticas. Le vamos a dar estas bolitas de limón a los niños. Imagínate que esto lo hagan los niños, un poco de ralladura de limón. Claro, los mantienes ocupados, ¿no, Maribel? Sin Exacto. duda. Mira, imagínate que tú lo pongas a hacer con este tipo de utensilios que no tienen mucho filo. Ayúdame con esta, Gaby, que sean 2 cucharadas de favor. Le ponemos ralladura de limón. Van Qué a ver rico. qué mezcla va a quedar. Lo puedes hacer definitivamente con batiéndolo, pero yo lo voy a hacer en la licuadora porque es más fácil. Muy bien. ¿Sí? Y vele dando vueltas. Pues si quieres, termínalo tú. Perfecto. Sí. Y entonces le vamos a poner esto de limoncito, ¿ok? Así de fácil tiene que ser. Muy bien. Vamos a ponerlo en el procesador.
Y yo les recomiendo que, por ejemplo, involucren a los pequeños a hacer este tipo de snacks, hacer este tipo de cosas muy sencillas. Claro. Y sobre todo que vean el valor de la comida, ¿no? Si lo preparan, créanme que ellos les va a gustar más. Si ven que da como un tipo como masa. ¿Sí? Sí. Claro. A ver. Perfecto. Mira nada más qué rico va quedando eso. Huele la ralladura de limón, ¿no? Sí, ya se siente el limón. Y luego con esta nuez también tiene sus aceites que pues Que son benéficos para la salud. beneficiosos, claro que Oye, sí. ¿y la ralladura de limón es alcalina? Es alcalina. Sí. Ahora, fíjense cómo me tiene que quedar. A ver. ¿Ok? Tiene que quedar sequito y quiero que lo vean. Tiene que quedar de esta manera. Lo que vamos a hacer es unas bolitas. Me faltó un poquitito más de coco rallado, pero lo que vamos a generar es una pastita y estas bolitas las podemos poner nuevamente con el coco rallado y podemos hacer unas como espolvoreadas del coco. Ahora, Muy bien. este tipo de cosas tienen muchos nutrimentos. Tienen omegas, tienen vitaminas, tienen aceites esenciales para el cerebro de nuestros hijos. Maravilloso. Entonces, cuando ustedes piensen en una botana en la tarde, piensen en nutrir a sus hijos. No Así solamente es. como dijiste en tu caso, Juan, que dijiste no los alimenten solamente. Nútranlos y hagan cosas como estas Sí. muy ricas y sanas. Que no Gracias, coman Maribel. solo.